gráfico ya lo vimos, pero lo analizamos de nuevo, con calma. En este gráfico tenemos la membrana plasmática y está claramente establecido que es toda esta bicapa lipídica, ya lo sabemos, y presenta, bueno, hasta esta parte, presenta estructuras que son las proteínas integrales, que son proteínas transportadoras, ¿no? Y como les decía hace un momento, algunas proteínas tienen esta función, ¿no? De ser transportadoras. ¿Transportar de dónde a dónde? De un compartimento a otro compartimento, ¿no? Del extracelular al intracelular. Si gustan, del líquido extracelular al intracelular o también del intracelular al extracelular. Es ese transporte que estamos hoy día estudiando y analizando. Este transporte puede ser de muchas formas, ¿no? ¿Y por qué están aquí estos dibujos? ¿No? Este transporte puede ser de distintas formas. Y aquí hay unos 3 términos básicos útiles porque nos ayuda a determinar después qué es los diferentes tipos de transporte, ¿no? Entonces el transporte no solo es que está una proteína y ayuda a que pase una sustancia, no es así. Como nos gusta ser tan detallistas y nos gusta ir tanto a la complejidad, y nuevamente ya les digo, está tan estudiado muchas cosas están tan estudiadas, se vuelven muy complejas, así que nosotros vemos aquí la forma de poder enseñar de forma que se puede entender. Si tienen la oportunidad, ¿no? Si tienen la oportunidad de hacer una búsqueda bibliográfica, y lo hacemos, en una de esas puedo yo buscar. Si buscamos sobre alguna proteína, seguro que en este momento hay investigaciones, actualizaciones muy amplias de lo que es membrana celular, proteínas. Hay proteínas específicas hasta con nombre. Así que el estudio es bastante amplio, pero para hacerlo más de inicio, para ir de lo más sencillo a lo más difícil, debe quedar claro que el transporte de una sustancia de un lado a otro de la membrana puede ser por estas 3 vías, ¿no? En general. Puede ser de manera pasiva, como aquí ven un bloque de cemento. Si lo dejan en una pendiente, un bloque de cemento, ustedes saben, y puede resbalar por una pendiente, entonces va a resbalar solita. No va a ser no va a ser necesario que nadie le esté ayudando, ¿no? No va a requerir de nada, solo va a requerir de la gravedad para poder movilizarse y bajar, ¿no? Se va a transportar pasivamente. Segunda forma de transporte, facilitado, o sea, que también va a ir no va a necesitar mucha ayuda, pero aquí como esos carritos, ¿no? Que supuestamente usan los niños, que yo la verdad no he visto mucho niño con estos carritos, pero sí los he visto. Son algunos donde se lleva material, digamos, o algo que se quiere arrastrar, pero en este ejemplo nos sirve para ver que se transporta algo de forma facilitada, porque está ayudando a que se transporte algo, ¿no?
Y si estuviera en una pendiente, más aún puede llevar este mismo bloque de cemento, ¿no? Lo puedes poner ahí y lo va a llevar. Gracias a esta pendiente lo va a llevar. Mientras que el transporte activo, ¿ve? Pasivo y facilitado, entendible, ¿no? Va por sí solo, no hay problema, no necesita una energía adicional, por eso el nombre de pasivo, sobre todo, y facilitado, que indica, ¿no? Que no lo está forzando exactamente. Ese es el término, no está forzando. En cambio, el transporte activo, ¿no? El transporte activo, como tenemos aquí un pequeño auto clásico, que para ir y transportar algo, lo puede hacer en contra de la fuerza natural, en este caso la gravedad, porque está subiendo la pendiente, y su requisito indispensable para determinarlo como activo es precisamente que necesita energía. Pasivo, transporte pasivo y facilitado no necesita energía. El transporte activo sí necesita energía, ¿no? Es una situación que vamos a ver inmediatamente para desarrollar, ¿no? Y bueno, ¿por dónde se transporta una sustancia? Las sustancias pueden transportarse de dos formas, de manera muy concreta. Pueden transportarse a través de la membrana celular sin ninguna proteína o a través de la membrana con una proteína, ¿no? Eso es la forma más sencilla de entender. Ahora, cuando se usa una proteína, como se ve en el ejemplo, esta proteína puede servir como un canal proteico. Vean, tiene una abertura central. Ya la proteína puede servir como un canal proteico. Por eso tiene una abertura por donde pasa la sustancia. Y se lo grafica como está aquí. O la proteína puede recibir la sustancia, hacer que pase a través de la proteína y finalmente lo lleve hasta el nivel intracelular, como se ve en el ejemplo. Miren, aquí se abre la proteína, ingresa esta sustancia. La sustancia ingresa más adentro, pero se va cerrando por donde ingresó ¿no? En primer lugar. Y luego se abre hacia el espacio intracelular, ¿no? Esto es lo que se denomina una proteína transportadora. Entonces las proteínas así, a grandes rasgos, pueden funcionar, ¿no? Como un canal proteico o como una proteína transportadora. Eso es muy importante entenderlo porque aparte de los conceptos que ya hemos mencionado, ya vamos a poder entender los distintos tipos de transporte que se pueden dar, ¿no? Otra forma, ¿no? Proteínas canal, son proteínas integrales. Integrales, ¿por qué? Porque atraviesan toda la membrana celular y aperturan a ambos lados de la membrana, ¿no? Es la proteína canal, ¿no? Es denominada también canal proteico. Así que es el mismo ejemplo, perdón,
visto de otra forma. Y por otro lado, los transportadores, las proteínas transportadoras, que abren una compuerta, por así decirlo, para recibir la sustancia, y abren otra compuerta para que ingrese al intracelular, ¿no? Entonces hay una diferencia grande, ¿no? Aquí se mantiene un canal, mientras que aquí lo transportan de manera específica, ¿no? Aperturando, cerrando y limitando el paso, ¿no? Si bien hay un transporte, pero hay una diferencia muy grande, ¿no? Hay un cierre aquí, ¿no? Y no puede atravesar toda la cantidad así sin control, ¿no? Se cierra en cierto momento esta proteína transportadora, pero abriendo para que ingrese a nivel intracelular, ¿no? Exactamente lo que les mostraba aquí también. Hay un cierre para ingresar la sustancia. Algunos canales, vamos ahora viendo con calma. Ya vemos muy claramente que las proteínas pueden ser canales o proteínas transportadoras. Como canales, las proteínas canales o canales proteicos, igual, es lo mismo. Como canales tienen pues la característica de poder dejar pasar la sustancia, ¿no? Como vemos aquí, tenemos dos proteínas. Poder dejar pasar la sustancia, activándose por un detalle muy importante. Algo que está presente en la membrana celular, que también lo vamos a ver con mucho detalle, es la activación por voltaje. Entonces, si cambia el voltaje, luego vamos a ver cómo, si cambia el voltaje, pero de la membrana celular, permite la apertura de estos canales, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una solución, voy a hacerlo más grande. Vemos estos triangulitos, ¿no? Bueno, nos ubicaremos mejor. Esto es una bicapa lipídica. Estas dos son proteínas, parece corte de pan, son proteínas. Y la sustancia o soluto, que son estos triángulos moraditos. En esta primera parte vean cómo está el canal proteico, no está permeable, no está abierto, la sustancia está afuera, pero posterior a un cambio de voltaje se apertura este canal y empieza a atravesar la sustancia, ¿no? Y vean cómo está clara la apertura del canal y la sustancia pasa sin ningún problema a través de la membrana y pasa del extracelular al intracelular, ¿no? Este puede ser el caso de algunas sustancias, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo muy claramente. Nuevamente, ¿qué es aquí lo más importante, como verán? Es la función que tiene esta proteína integral que funciona como canal, ¿no? Este sería el canal. Esa es la función más importante de este tipo de proteína, porque permite el ingreso. ¿Pero a partir de qué? En este caso, a partir de cambio del voltaje de la membrana celular, ¿no? Por eso se denominan canales activados por voltaje. Vamos, ves, se está haciendo un poco más complejo. Canales activados por ligandos. Nuevamente, estos canales son proteínas, ¿no? Que tienen la propiedad de ser canales, canales proteicos. Entonces, por eso los resumimos como canales, ¿no? Y
Ya vimos que puede activarse como por voltaje, pero también puede activarse por un ligando. ¿Qué es un ligando? Una sustancia X puede unirse a una parte de la proteína, generalmente a un extremo fuera de la célula, pero que es de la proteína, y una vez que recibe, como está aquí, como se ve bien, veamos aquí el ligando, una vez que se une el ligando a la proteína, recién se apertura el canal, ¿no? Y la sustancia o molécula puede pasar a través del canal. Mientras no esté con el ligando unido, el canal permanece cerrado. Una vez que se une, el mismo puede aperturarse y pasar la molécula. Aquí tenemos otro ejemplo. Generalmente, no conozco un ejemplo, un ligando a nivel del interior de la célula, pero hasta donde sé, los ligandos son alguna sustancia fuera de la célula que permite que se una, que permite más bien que cuando se una la sustancia a la proteína, miren aquí esta partecita, si pudiera unirse, permitiría que se abra el canal y entre la sustancia, ¿no? Entonces, por eso, este no es por electricidad, por un voltaje eléctrico, ¿no? Entonces cambia la electropositividad de la membrana, cambia y se abre, ¿no? Aquí no es así. Aquí se está abriendo porque se activó por un ligando. El ligando es una sustancia que se une a la parte exterior de la proteína y permite la apertura del canal, ¿no? Aquí tenemos de nuevo apertura por voltaje, que bueno, ya creo que está claro, ¿no? Entonces, dos cosas fundamentales para abrir: por voltaje, por ligando, ¿no? Y bueno, con esa explicación ya vamos a poder saber cómo hacer, qué tipos de transporte hay, ¿no? Como mecanismos básicos de transporte. Y si analizamos, hay básicamente dos tipos, ya con los conceptos que acabamos de ver. Los tipos los voy a remarcar para que queden bastante claros, ¿no? Hay dos tipos básicos de mecanismos de transporte. Estos dos tipos básicos son un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo es aquel que no necesita energía. El transporte activo necesita energía. Esa es la diferencia más grande y clara para diferenciar entre ambos. ¿Por qué les hago esta diferencia? Porque si yo tuviera que decir que la diferencia es que está realizada por una proteína, tal vez no estaría totalmente en lo cierto, porque si analizamos, verán que en el transporte pasivo sí pueden participar proteínas, ¿no? Sí participan proteínas. No es que no participan proteínas en el transporte pasivo. Así que esa no es una diferencia
no es una diferencia clara. El uso de energía sí lo es. Así que creo que más sencillo que eso no puede ser. Ven cómo lo estamos complejizando, ¿no? Ahora, ya está claro lo que es pasivo y lo que es activo. El transporte pasivo es más conocido que como transporte pasivo, se lo denomina más comúnmente, así lo van a encontrar en el libro, así lo van a encontrar en muchos textos, se lo denomina más como difusión, por eso el término está así en nuestro subtítulo. Difusión. Si quisiéramos hacer una comparación, tendríamos que decir difusión igual transporte pasivo. Es lo mismo. Difusión, transporte pasivo es lo mismo. Eso quiere decir que es un transporte sin necesidad de energía. Transporte activo es con energía, ojo. Activo y pasivo creo que está sencillo por el mismo término y la lógica, creo que está fácil de deducir y de hablar, de identificar. Al transporte pasivo le decimos también difusión. ¿Ya? Tenemos difusión igual transporte pasivo. Tenemos tres tipos de difusión. Creo que está de dos formas en realidad en el libro, ¿no? Voy a hacer la aclaración correspondiente. ¿Qué formas, recuerdo, están identificadas en el libro? Están identificadas estas dos tipos de formas. La difusión simple, coincidimos plenamente con eso. Difusión simple o transporte pasivo simple, pero bueno, lo vamos a decir difusión, porque con ese término lo van a encontrar como difusión. Y la difusión facilitada, así lo van a encontrar. Difusión simple, difusión facilitada. Así van a encontrar en el libro, simple y facilitada. Sin embargo, yo estoy mostrándoles aquí algo más que quiero que seguramente lo van a entender. Pero primero explicaré la difusión simple, paso de la molécula a través de la membrana, pero vean, no está necesitando de por eso es una difusión simple. No requiere de un transporte ayudado por una proteína, es una difusión simple. Está pasando solito. Cuando pasa solito sin proteína, difusión simple. ¿Ya? Difusión simple. En cambio, como veíamos, ¿no? Difusión simple es el equivalente a un transporte sin necesidad de ayuda de nada. No necesita energía e incluso no necesita ninguna proteína, ¿no? Por eso es difusión simple, llana y simple. En cambio, la difusión facilitada, ¿no? La difusión facilitada, que es más aproximado al transporte pasivo, ¿por qué? ¿Por qué más aproximado al transporte pasivo? Porque cumple también atravesar la membrana celular con la ayuda de una proteína, ¿no? Con la ayuda de una proteína. Entonces, se entiende más con transporte pasivo, pasa con una proteína y el transporte activo también pasa con una proteína, ¿ven? Transporte es igual, la diferencia es el uso de energía. En el transporte pasivo, en esta difusión facilitada, ¿qué está facilitando el transporte? La proteína, que puede ser una proteína de canal, ya hemos visto, o una proteína transportadora. Ya se identificó. Y finalmente,
el transporte activo, transporte aquel que requiere pues el uso de energía, ¿no? Requiere el uso de energía, generalmente porque va de un lugar, va de un compartimento a otro, de un lado de la membrana celular a otro, y requiere que cambie de acuerdo a la necesidad de la célula, del mismo organismo. Así que, como utiliza energía, puede ir al lado que vea por conveniente, pero muchas veces va de un lugar al revés de lo que ya hemos visto alguna vez, bueno, de lo que han debido ver ustedes alguna vez, ¿no? El movimiento de moléculas de un lugar de mayor concentración a menor concentración, con una proteína transportadora y que realice transporte activo con energía, puede ir de menor concentración a mayor concentración también. No puede ir al revés, digamos. Por eso está con la flecha opuesta. Tiene esa opción. Vamos a ver después a detalle también. No, más de la difusión de las moléculas, ¿no? Algunas pueden pasar la bicapa lipídica, otras necesitan proteínas, no hay problema. Más, un poco más de lo que ya se habló, ¿no? Difusión simple. Un ejemplo, ¿no? Está claro, debido a su alta permeabilidad, difusión simple a través de la membrana celular puede ser atravesada por el dióxido de carbono, no necesita una proteína. En cambio, algunos solutos requieren una difusión facilitada a través de canales proteicos. Ya sabemos bien qué es canal proteico. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el sodio, ¿no? El sodio. Entonces ya vamos un poquito más complejo. Vamos con ejemplos. Todos estos, pero en su conjunto, para hacer una diferenciación exacta, se denominan difusión, ¿no? Espérame un ratito. Perfecto. Ahora sí. Continuaremos. Muy bien, mire la difusión simple también, vamos viendo con más detalle, ¿no? Puede haber el paso de las moléculas por la bicapa. Entonces, la difusión simple, característica sine qua non, característica total de la difusión simple, ojo, difusión simple, el paso a través de la membrana celular sin necesidad de proteína, y por eso está aquí la bicapa lipídica, ¿no? Y generalmente pueden pasar dos tipos de moléculas. Por eso podríamos decir que hay dos tipos de difusiones simples, ¿no? Pueden ser por moléculas hidrofóbicas,
¿no? Que generalmente son gases, dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, benceno, que pueden atravesar la membrana celular, como saben, sin necesidad de proteína, es más, lo hacen todo el tiempo, o pequeñas moléculas polares sin carga, ¿no? Como agua, urea, glicerol, etanol, que pueden atravesar la membrana, ¿no? Entonces, este paso de molécula, ¿no? Perdón, se realiza generalmente con, con una característica muy importante que va de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración, ¿no? Si tomamos el ejemplo de hace un momento del dióxido de bueno, esto lo vamos a ver en respiratorio, dióxido de carbono, el CO2, cuando llega por sangre arterial, tiene un valor de 45 milímetros de mercurio, la presión, el dióxido de carbono, pero como presión parcial. Bueno, no es necesario que sepan esto, solo para que me entiendan. A nivel extracelular tiene una presión parcial, ¿no? De más o menos 45 milímetros de mercurio, y en cambio a nivel intracelular está como a más o menos 35-40 milímetros de mercurio. Entonces, puede darse esta difusión simple debido a que está cumpliendo con... ¿Y hacia dónde va? Va del líquido extracelular al intracelular, debido a que está cumpliendo lo que tenemos aquí, ¿no? Un paso de un lado de la membrana que tenga mayor concentración a otro que tenga de menor concentración. Entonces ya sabemos la dirección a la que va a ir, ¿no? En cambio del oxígeno es diferente, ¿no? Podría ir de un lugar, podría cambiar esta situación, ¿no? Entonces, no quiero confundirlos con presiones parciales todavía, pero lo que sí tiene que quedar claro es que para que esta difusión simple se pueda dar, ya que no hay ningún intermediario, no hay ninguna proteína, debe cumplirse esta condición de pasar de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. El paso a través de poros acuosos, ¿no? Este paso que sería una difusión facilitada, ya hemos visto que puede ser por dos tipos, ¿no ve? Debido al cambio de voltaje y por activación de ligandos. E independientemente de eso, tenemos proteínas, un tipo de proteínas, porque ya les decía, esto puede verse hay mucha información al respecto. Existen precisamente un tipo de proteínas, canales, que permiten el paso, ¿no? Que se denominan acuaporinas. Acuaporinas que hay en muchas partes del organismo y hay una concentración muy importante en la membrana celular de las células epiteliales de los túbulos renales. No es necesario que lo escriban. Vamos a decirlo, ya se van a dar cuenta cuando lleguemos al tema. Por ahora voy a indicar que en células renales existen estas acuaporinas y que tienen precisamente la función de servir como canales, ¿no? Transportando además por ella varios tipos de solutos. Cuando digo solutos me estoy refiriendo sobre todo a electrolitos, ¿no? Sodio, potasio. La verdad que en riñón, en los túbulos hay mucho, debe ser
uno de los lugares del organismo que tiene más diferentes tipos de proteínas transportadoras, proteínas, canales de proteínas, y donde se hace también más transporte activo, todo este intercambio, porque cada partecita del túbulo renal, ¿no? Tal vez ya lo vieron en biología, pero el sistema de túbulos tiene diferentes segmentos. Es más, creo que saben lo que estoy hablando, ya han llevado ustedes histología, así que puedo decirles eh, con toda claridad. Cuando veamos esa parte van a poder identificar ustedes que a nivel de riñón existen diferentes proteínas en el epitelio del túbulo contorneado proximal, del asa de Henle, del túbulo contorneado distal, de los túbulos colectores, ¿no? Diferentes tipos de proteínas necesarias para cumplir la función de cada segmento. Ya saben que en el túbulo contorneo proximal, bueno, si no lo saben, se absorbe el 80% de agua. Ahí tenemos estas acuaporinas, ¿no? Que permiten el paso de agua, ¿no? Agua que, bueno, lo vamos a ver en su momento, agua que siempre pasa, sobre todo pasa con sodio, ¿no? En lugar donde se va el sodio se lleva agua, ¿no? Eso ya lo vemos con calma. Pero ahora solo tenemos que saber que estos poros denominados acuosos son proteínas integrales de la membrana, las cuales se denominan acuaporinas, poros acuosos, ¿no? Un momento. No sé por qué me salí. Enseguida terminamos. Factores que afectan la velocidad de difusión, ¿no? Cantidad de la sustancia disponible, velocidad del movimiento cinético, número y tamaño de las aberturas, tamaño de las moléculas a difundir y la liposolubilidad de las moléculas. Esto en términos generales, ¿no? Si una sustancia está en poca cantidad, pues su difusión está limitada, al igual que el movimiento cinético de la misma. No todas las proteínas tienen el mismo tamaño, permiten pasar la misma cantidad de solutos o de moléculas, ¿no? Y las moléculas tampoco son todas iguales. Entonces, hay varios factores que pueden impedir que se movilice de uno lado para el otro. ¿Eso qué quiere decir? Inclusive, la liposolubilidad de las moléculas. La difusión, si bien el dióxido de carbono y el oxígeno son gases, ¿no? Son gases que pueden llegar hasta, que tienen que llegar a todas las células del organismo, entonces deben atravesar la membrana celular con facilidad porque son esenciales para el funcionamiento. Si bien es cierto que tienen tanta importancia, no atraviesan de la misma forma la membrana celular, ¿no? Por algunas características que también vamos a ver en su momento, el dióxido de carbono, que es un ejemplo, ¿no? Por eso lo estamos viendo así nomás. El dióxido de carbono pasa más fácilmente las membranas, ¿ve? Entonces, ahí cada sustancia, cada molécula tiene una característica que le permite pasar más fácilmente o le dificulta pasar un poco la membrana celular. Entonces, no pasan todas iguales y de la misma forma. Aquí quiero, con esto creo que va a terminar porque ya se nos va a acabar
el tiempo, ¿no? A ver qué más tenemos. Perfecto, sí. Pues vamos a terminar. La velocidad de difusión, no la cantidad de difusión, de una sustancia liposoluble es proporcional a su liposolubilidad. ¿Qué quiere decir este término? Eso es algo muy importante, porque para que algo se difunda más rápido por la membrana celular, en el caso de una sustancia liposoluble, ¿qué quiere decir liposoluble? Que es soluble en lípidos, en grasas, ¿no? Y sí, está dentro de lo que es difusión, porque las sustancias liposolubles, como vemos en el dibujo, no requieren de una proteína. ¿Por qué no requieren de una proteína? Porque son liposolubles. Son solubles, son afines en los lípidos, en la grasa. La bicapa lipídica es una grasa, ¿no? Es grasa. Así que una sustancia liposoluble puede pasar a través de eso. Por eso es que, bueno, nuevamente les digo, existe la difusión simple. Porque hay sustancias, sobre todo liposolubles, ya estamos viendo, ¿no? Un poco más complejo, que pueden atravesar la membrana celular. Pero la velocidad de su difusión es proporcional a su liposolubilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que algo es proporcional e inversamente proporcional? Aquí voy a hacer una característica. ¿Qué es proporcional? Lo voy a anotar aquí. Con eso vamos a terminar. ¿A qué se refiere con proporcional? Igual. ¿Y qué vamos a hacer así? Con esto me explico. Y hago. Debería activar mi pizarra, pero me va a tomar tiempo. Suficiente para mí con esto. Perfecto. ¿Qué quiere decir proporcional? Quiere decir que si uno aumenta, el otro también aumenta. En este caso, si la liposolubilidad es mayor de una sustancia, su velocidad aumenta de difusión, ¿no? Entonces, y creo que es hasta lógico, ¿no? Si es más soluble en los lípidos, en las grasas, su velocidad de difusión es mayor, es más rápido. Tenemos muchos ejemplos de esto, lo que es proporcional e inversamente proporcional. Entonces, pero en este caso, para no complicarnos, mientras más soluble es en lípidos o en grasas, más rápido pasa por la membrana. O sea, mayor velocidad de difusión mientras mayor liposolubilidad. En este ejemplo, ¿qué factores son? Velocidad de difusión y liposolubilidad. Si aumenta la liposolubilidad, la velocidad de difusión aumenta. Pero, aprovechando que estamos viendo esto, también existe el término inversamente proporcional. Aquí está con las flechitas, ¿no? Para que tratemos de entenderlo. No es la última vez que vamos a ver esto, lo vamos a ver de nuevo en otro momento. Inversamente proporcional, que quiere decir que si uno disminuye, el otro aumenta, o lo contrario. Si uno aumenta, el otro disminuye, ¿no? En este momento no voy a confundirlos con un ejemplo de más o menos de biofísica, así que lo vamos a dejar esto pendiente en cuanto lo podamos analizar.
pero por ahora nos vamos a quedar con proporcional, ¿no? Creo que está sencillísimo. Este término proporcional quiere decir eso, que si uno aumenta, el otro también aumenta. Inversamente proporcional, si uno aumenta, el otro disminuye, o si uno disminuye, el otro aumenta, o sea, al revés. En este caso, la velocidad de difusión aumenta porque la sustancia tiene mayor liposolubilidad. Entonces, en el ejemplo, y ya mencionaba antes, ¿cuál es más liposoluble? ¿El dióxido de carbono o el oxígeno? Pues por la velocidad de difusión que tiene, sabemos ya que el dióxido de carbono, pues, tiene mayor liposolubilidad que el oxígeno. Por eso su velocidad de difusión es mayor que la del oxígeno, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante a tomar en cuenta, que lo vamos a ver de nuevo en algún momento. Bueno, como hemos quedado, voy a dejar de compartir en este momento y, bueno, tal vez sea una de las últimas clases virtuales, así que ha sido un placer no verlos, pero necesito que prendan sus cámaras un momentito y con eso vamos a terminar. Luego se van a su